En esta oportunidad vamos a ver el sistema nervioso autónomo. Y para iniciar la explicación, antes de entrar a lo que son los fármacos que actúan en el sistema nervioso autónomo, debemos hablar de las neuronas. Las neuronas son las células funcionales del sistema nervioso, independientemente de si es autónomo o no. En forma general, es la célula del sistema nervioso. Y en la parte izquierda abajo de esta diapositiva ustedes pueden observar precisamente la composición de una neurona. Una cabeza, que le ven una serie de ramificaciones, pues en esa cabeza ustedes observan el núcleo en su parte central y las ramificaciones son las dendritas. Luego hacia la cola, después hacia abajo de la cabeza, ¿verdad? Está esa cola que se conoce como axón. Entonces, el axón, si ustedes ven, hay una envoltura de un verde aqua que es la mielina. La mielina es la envoltura del axón, de esa neurona, y precisamente juega un papel importante en lo que es la transmisión del impulso nervioso. Si esa dendrita se encuentra, perdón, si esa mielina se encuentra lesionada, ha sido destruida, pues la transmisión nerviosa se va a ver de forma defectuosa, incluso puede hasta no darse. O esa transmisión puede verse también alterada. Entonces, ustedes ven unas flechitas rojas, bueno, es la transmisión, ¿verdad? Cómo va la transmisión de los impulsos nerviosos, ¿verdad? De la dendrita hacia el axón. Entonces, en la parte superior derecha, ustedes observan, ¿verdad? Una parte verde y una parte amarilla. Y pues en la parte amarilla, observan esto, representa pues a una neurona en su parte final que se une, ¿verdad? Ya sea a un receptor o a otra neurona. Ellas tienen terminaciones que terminan en receptores que se hallan a nivel de otra neurona o de nuestro cuerpo. Entonces, a la unión entre una neurona y otra se conoce como sinapsis. Entonces, la neurona que está, y esa sinapsis se da aquí en el espacio, el espacio que ustedes observan entre la parte amarilla y la parte verdecita, ese espacio es el espacio sináptico. Y la neurona que, si el impulso nervioso viene desde la parte amarilla hacia la parte verde, entonces a la amarilla se le conoce como presináptico y al de abajo posináptico. Entonces los neurotransmisores, que veremos más adelante, son sustancias químicas realmente involucradas y que son las que llevan esa señal que se transmite a través de las neuronas, ¿sí? Los neurotransmisores son sustancias químicas. Y en la parte inferior derecha, pues observan precisamente, ¿no? Toda la ramificación. O sea, son puras neuronas, imagínense. Una gran cantidad de neuronas que están unidas unas a otras y que se pegan a otras, ¿verdad? Y esas chispas que ustedes ven allí de color como fuego son precisamente esas transmisiones nerviosas. Recuerden que son choques eléctricos que se producen. Entonces, entramos a lo que es el sistema nervioso autónomo. Pero para explicarles qué es el sistema nervioso autónomo, pues esta gráfica representa la subdivisión del sistema nervioso en forma general, cómo se clasifica en sistema nervioso periférico y central, y a su vez el sistema periférico, ¿verdad? Se divide al final en sistema autónomo y sistema somático. Así que nosotros vamos a ver este sistema autónomo que tiene que ver con todas las funciones y movimientos involuntarios de nuestro cuerpo. Involuntarios. Y el sistema nervioso autónomo a su vez se clasifica en simpático y parasimpático. En este cuadro pueden ver algunas de las diferencias entre el sistema simpático y el sistema parasimpático. El origen, de dónde se originan las señales, de dónde va, a nivel toracolumbar. Esto tiene que ver, ¿verdad?, con las vértebras torácicas y las lumbares, de donde salen precisamente esas ramificaciones nerviosas
Y en el caso del parasimpático, la parte cráneo y la parte sacra, la que va aquí al final, llegando al coxis. Esa es la parte sacra. La respuesta en el sistema simpático se le conoce como respuesta de pelear o volar. ¿Por qué? Bueno, porque es una respuesta que se da de manera así automática sin que usted lo piense y que ocurre en casos de emergencia. Yo no sé si ustedes habrán podido ver a personas o habrán podido experimentar ustedes mismos cómo se presenta muchas veces que usted va a hacer algo y usted no sabe, por ejemplo, tenía que cruzar la calle y venía un carro y usted no sabe cómo hizo, que prácticamente voló y estaba en el otro extremo de la calle. O personas a veces que incluso están media cojas y demás y de repente en estos estados de emergencia pues hacen las cosas que tal vez no hubiesen podido hacer si lo hubiesen pensado. Y esta respuesta del sistema simpático es muy variable. Incluso hay personas que las paraliza totalmente. No saben ni qué hacer en ese momento. ¿Ve? Pero bueno, se le conoce como pelear o volar porque es en estados de emergencia. Y el sistema parasimpático, realmente toda la respuesta que da el parasimpático es para conservación, para mantenimiento y descanso o digestión de nuestro cuerpo. Ahí es donde funciona entonces el sistema parasimpático. El neurotransmisor por excelencia en el sistema simpático es la norepinefrina, por eso que dice NE, mientras que en el parasimpático es la acetilcolina, cuyas siglas son ACH. Los receptores a través de los cuales actúan estos neurotransmisores o todos los fármacos que actúan a nivel del sistema simpático podrían ser a través de los receptores alfa o beta. Son los dos receptores que hay. Algunos fármacos utilizarán alfa y beta, otros utilizarán alfa o otros utilizarán beta. Pero son los receptores a nivel del sistema simpático. Mientras que en el parasimpático tenemos los nicotínicos y muscarínicos. Este esquema aquí representa precisamente a través de dibujo lo que estamos explicando en la diapositiva anterior. Ustedes pueden ver allí, ¿verdad?, el tronco de lo que representa toda nuestra columna, el cerebro de nuestra columna. Y ven de dónde se originan el sistema simpático o toracolumbar y el sistema parasimpático o cráneo sacral. Y ahí pueden observar los neurotransmisores. Dijimos que el sistema parasimpático era acetilcolina por excelencia, pero si ustedes ven en el sistema simpático yo les hablé de la norepinefrina. Pero la acetilcolina a nivel también de la médula adrenal, también en el sistema simpático se libera acetilcolina. ¿Sí? Pero el principal que actúa a nivel pues, de los receptores es la norepinefrina, principalmente. Entonces, entre las funciones del sistema simpático dijimos, ¿verdad?, que en situaciones de urgencia, como dolor, asfixia, emociones, hipoglicemia, aquí es donde actúa el sistema simpático. No es esencial para la vida. Sin embargo, el sistema parasimpático sí es esencial porque tiene que ver con las funciones de mantenimiento. Lo veremos ahora un poquito más adelante. Entonces, esta diapositiva expresa claramente pues la división simpática y ustedes pueden ver aquí, como se le conoce con el nombre de toracolumbar, desde la torácica 1 hasta la lumbar 2. Y ustedes pueden ver aquí en el dibujo cómo las inervaciones o cómo este sistema nervioso autónomo del sistema simpático es capaz de ir a todas, prácticamente muchos órganos, ¿verdad? Al ojo, a las glándulas. Quiere decir que el sistema simpático se une allí a receptores, hay terminaciones nerviosas en las glándulas, en el corazón, en vasos sanguíneos, en músculo, en el hígado, fíjense, en las glándulas sudoríparas, en la vejiga, en los genitales, entre otros. Entonces, tiene muchos efectos también a nivel de todas esas vísceras. Entonces, habíamos hablado, ¿verdad?, precisamente de esto ya. El neurotransmisor es la norepinefrina, el receptor es alfa y beta.
que también, fíjense, imagínense si ese neurotransmisor, norepinefrina, estuviese actuando de forma continua. Veremos más adelante, habíamos dicho que en corazón hay receptores, ¿verdad?, para norepinefrina. Y la norepinefrina, por ejemplo, en corazón, produce un aumento de toda la actividad cardíaca, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la actividad cardíaca. Al final produce aumento de la presión arterial. Entonces, si esa norepinefrina se estuviese liberando y no hay forma de cortar con su acción, pues imagínense, cualquiera podría morirse, ¿cierto? Entonces, por eso también hay en nuestro cuerpo, porque pues ha sido ideado por nuestro creador de una manera extraordinaria, hay también unas sustancias que se encargan, ¿sí?, de recapturar, es decir, o metabolizar a la norepinefrina. En este caso, hay receptores que están en las terminaciones nerviosas, ¿verdad?, que pueden recapturar esa norepinefrina e impedir y meterla nuevamente a la célula original donde se liberó, de la neurona donde se liberó, para terminar con su actividad. Pero sobre todo aquí los más importantes también son la MAO y el COMT. La norepinefrina es metabolizada por la monoaminooxidasa y también por el COM. ¿Sí? Estas dos son enzimas. Esta es la catecol o metiltransferasa, el COMT, y son enzimas que realmente pues metabolizan a la norepinefrina. Muy importante para acabar con la actividad de la norepinefrina en nuestro cuerpo e impedir que siga produciendo los efectos que ya hemos mencionado, solamente en uno de los órganos y a nivel periférico. No hemos hablado de las otras acciones de la norepinefrina. Pero no quiere decir con eso que no termine con esa actividad. Por supuesto que dependiendo de dónde se está uniendo, también va a terminar con las otras actividades que pueda estar ejerciendo norepinefrina. Pero el sistema nervioso parasimpático, dijimos que este es vital para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque se encarga de las funciones esenciales del cuerpo. Es importante para la vida. El que tiene que ver con nuestro balance, nuestra conservación y restauración. ¿En qué partes de nuestro cuerpo también hay inervación o terminaciones nerviosas del sistema parasimpático? Ustedes pueden ver. Prácticamente en la mayoría de los sitios que vimos hace un rato también hay estas terminaciones nerviosas. Habíamos hablado que el neurotransmisor a nivel preganglionar y postganglionar en el sistema parasimpático es la acetilcolina. Muy importante. Entonces, esta diapositiva muestra cómo nosotros podemos ver cómo se forman esos transmisores, porque los transmisores tienen un proceso de formación en la célula nerviosa. Entonces, lo primero que hay es una síntesis del neurotransmisor. Mediante un precursor en la célula, sustancias precursoras hacen, ¿verdad?, que el neurotransmisor se forme y luego se almacene. Este almacenamiento dentro de la célula nerviosa muchas veces es a través de una vacuola y él permanece allí y luego es liberado, ya sea por cambios de potencial de membrana, por calcio que entra en la célula, y son liberados al espacio abajo. Ustedes abajo ven que sale la T de transmisor. Él está encerrado en vacuolas y luego va bajando hasta que al final abajo se abre un huequito, por así decirlo, pero es donde se produce la liberación del transmisor. Entonces, ese transmisor liberado se une a un receptor, aquí en el paso 9, que es el receptor, se une a este receptor en las células, a nivel de postsinapsis, se une en receptores para ejercer su efecto. Y hablamos, por ejemplo, que este transmisor también podría, ¿verdad?, ser inactivado, ¿verdad?, a través
de la recaptación, que es el paso 10, donde le entra nuevamente a la célula. Y también podría esto incluso ejercer su efecto en otros receptores. Dentro de la célula hablamos que hay MAO y COM que se encargan, ¿verdad?, de, en el caso de la norepinefrina, de terminar con su actividad. Entonces, este neurotransmisor puede ser, ¿verdad?, destruido y también recapturado para impedir que se siga con el efecto de ese neurotransmisor. En cuanto a la clasificación de los agonistas de los receptores adrenérgicos, tenemos tres tipos: los agonistas de acción directa, de acción indirecta y los agonistas de acción mixta. Los agonistas de acción directa, como su nombre lo indica, son aquellos que se unen al receptor y activan o promueven una respuesta farmacológica. Entre estos fármacos tenemos, por ejemplo, al salbutamol. Los agonistas de acción indirecta son aquellos que también, ¿verdad?, incrementan de alguna manera la liberación de la norepinefrina de las vesículas. Y entre estos tenemos, por ejemplo, a la anfetamina. Y los fármacos de acción o sustancias de acción mixta son los que actúan por los dos mecanismos, ya sea directo o indirecto. Y dentro de esto tenemos a la efedrina. Entonces, dentro de los fármacos agonistas de receptores adrenérgicos, miren, hay una gran cantidad. Se clasifican también de acción directa, acción mixta y acción indirecta, que ya lo vimos, pero dentro de la acción directa se clasifican en selectivos y no selectivos. Se dice que un fármaco es selectivo si es capaz de actuar en un solo receptor preferiblemente. Pero cuando ya actúa en dos receptores o más, se le conoce entonces como no selectivos. Y ustedes ven en el cuadro, por ejemplo, dentro de los fármacos de acción directa selectivos está, por ejemplo, la fenilefrina y la dobutamina. La fenilefrina actúa directamente solamente a través de receptores alfa 1. Dentro de los no selectivos está la oximetazolina. ¿Por qué? Es no selectiva porque actúa o se une a dos tipos de receptores promoviendo respuesta farmacológica. Se une a través de receptores alfa 1 y alfa 2. Los de acción indirecta se clasifican en tres tipos: los agentes que son liberadores del neurotransmisor, los inhibidores de la captación y los inhibidores de MAO y COMT. ¿Por qué? Bueno, porque hay fármacos que promueven la liberación, fíjense ustedes, promueve la liberación del receptor. Promueve la liberación del neurotransmisor. Cuando él se une al receptor, promueve la liberación, más bien, del neurotransmisor. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, la anfetamina y la tiramina. Pero hay otros que inhiben la captación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el neurotransmisor podía ser recapturado? Entonces, a través de la neurona, para evitar que siguiera haciendo su efecto. Bueno, fíjense que hay sustancias como la cocaína. Las personas que utilizan cocaína y están utilizando algún tipo de fármaco, incluso el neurotransmisor, no va a haber recaptura del neurotransmisor. ¿Por qué? Porque la cocaína lo que hace es que impide que el neurotransmisor entre nuevamente a la célula y que siga ejerciendo su efecto a nivel de receptor. Y por eso vienen consecuencias drásticas y hasta funestas. Entonces, hay otras sustancias que también se le conoce como de acción indirecta, que son los inhibidores de MAO y COMT. ¿Sí? Si usted inhibe la monoaminoxidasa o la catecol o metiltransferasa, que son las que metabolizan, por ejemplo, a la norepinefrina, entonces, ¿qué va a suceder? Se va a seguir liberando norepinefrina. La norepinefrina va a seguir ejerciendo su efecto a nivel de receptores. Y entre estos ejemplos de acción indirecta tenemos la parglina. Entonces, fármacos que afectan el sistema simpático. Aquí les quisimos poner otro cuadro para que ustedes vean la gran variedad que hay
que actúan a nivel de los distintos receptores, ¿no? Alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Hay una gran cantidad. Entonces, la adrenalina, que es otra de las moléculas que también se liberan en el sistema nervioso autónomo a nivel del sistema simpático, esto tiene un inicio de acción muy rápida y en caso como fármaco, ¿verdad? Nosotros utilizamos adrenalina, ha sido sintetizado precisamente para en casos de emergencia. Ustedes ven que tiene una duración de acción rápida. Se utiliza solamente por vía parenteral porque por vía oral se inactiva y actúa a nivel de todos los receptores del sistema nervioso simpático, todos los alfa y todos los beta. Entonces es interesante por eso y se utiliza entonces cuando hay un choque anafiláctico, un broncoespasmo, para, por ejemplo, problemas de arritmias, en casos de emergencia. Entre los efectos adversos puede provocar ansiedad, miedo, palpitaciones también. Está contraindicada en aquellos pacientes que tengan hipertiroidismo e hipertensos. ¿Por qué? Porque la adrenalina precisamente sube la presión arterial. Si ustedes ven en la imagen del lado derecho, este cuadro que está en el lado derecho celeste, ahí vemos 3 factores que pueden ser afectados por la adrenalina. De abajo hacia arriba está la resistencia periférica, la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca. Entonces, si vemos la frecuencia cardíaca en el dibujo, la adrenalina es capaz de aumentar la frecuencia y la fuerza de contracción cardíaca de manera considerable. También es capaz de aumentar tanto la presión sistólica y producir una leve disminución de la presión diastólica. Y en cuanto a la resistencia vascular periférica, es capaz de reducirla. Entonces, son importantes estas acciones, ¿verdad? Y bueno, debido a los efectos que producen a nivel de los receptores que desencadenan esa respuesta, es que se utiliza en casos de emergencia. La fenilefrina, como un agonista alfa 1 selectivo, tiene una buena absorción por vía oral y es un potente agente vasoconstrictor. Así que hay que tener cuidado porque entre los efectos también está el de producir una bradicardia de tipo refleja. La bradicardia refleja tiene que ver precisamente con el efecto que produce o que se produce como consecuencia de la sensibilización a nivel de unos vasoreceptores que se hallan a nivel del cerebro y que son aquellos capaces de captar cuando hay unos cambios severos en la presión arterial. Por ejemplo, si está la presión elevada, ellos captan esto y lo que producen finalmente es una bradicardia con el objetivo de tratar de disminuir la presión arterial. Por eso se le conoce como refleja. O si es todo lo contrario, pues también tenderán a aumentar la presión, producir una taquicardia, ¿no? Para que la presión arterial tienda a aumentar. Entonces, la fenilefrina es muy utilizada, por ejemplo, como un descongestionante nasal. Los agonistas alfa 1 también pueden ser utilizados, por ejemplo, como midriático. Hay que tener mucho cuidado con el uso prolongado de estos descongestionantes, por ejemplo, oximetazolina a nivel nasal, porque se utiliza más de 5 días puede producir una desensibilización y un daño en la mucosa. La mucosa puede sangrar y entonces en vez de descongestionarse, congestionarse. Entonces hay que tener mucho cuidado. El salbutamol, otro fármaco que actúa a nivel de receptores beta 2, es un agonista beta 2 y su efecto principal es de producir broncodilatación. Así que este fármaco es empleado sobre todo, ¿verdad?, en aquellos pacientes que están con broncoespasmo, porque produce broncodilatación. Se une a receptores beta 2 que están en pulmón. Hay que tener mucho cuidado porque este fármaco también produce algunos efectos adversos, como son temblor en las manos, ansiedad, taquicardia. Entonces, en etapas agudas de asma es importante el uso del salbutamol, sobre todo en la etapa aguda.
de asma. El tratamiento crónico no es recomendado por estos efectos adversos. Entonces, ahora tenemos fármacos antagonistas, por ejemplo, de receptores alfa, antagonistas no selectivos, por ejemplo, tenemos la fenoxibenzamina y el prazosin dentro de los alfa-1 selectivos, ¿sí? Estos fármacos son importantes porque pueden producir taquicardia también refleja e hipotensión ortotática, que es la que se produce por cambios bruscos en la posición. Entonces hay que tener cuidado cuando se están utilizando. Pero bueno, son fundamentales porque pueden disminuir la presión arterial, así que se utilizan en hipertensión o en aquellos pacientes que tienen hipertrofia prostática benigna o problemas a nivel vascular periférico. Los beta bloqueadores, o sea, los que bloquean los receptores beta 1 o beta 2. Recuerdan, nosotros hablamos de los receptores, habíamos dicho a nivel de farmacodinámica que habían fármacos que eran capaces de unirse y producir una respuesta. Los bloqueadores beta, ellos se unen al receptor, tienen afinidad por el receptor, pero no producen respuesta farmacológica, sino que más bien bloquean y el neurotransmisor no puede producir la respuesta. Entonces, dentro de estos fármacos tenemos, por ejemplo, el propranolol, ¿verdad? Que se utiliza mucho en hipertensión. Es no selectivo porque actúa a través de receptores beta 1 y beta 2. También se utiliza en anginas. Se utiliza a baja dosis, por ejemplo, en profilaxis para migraña. Dentro de los selectivos tenemos el atenolol y el metoprolol también. Atenolol también para presión arterial elevada. Y dentro de los no selectivos y bloqueadores alfa, a su vez, está el carvedilol y la betalol. Entonces, son importantes, ¿verdad? Pero es importante saber que como actúan en varios receptores, pueden producir broncoconstricción. ¿Por qué? Porque si son no selectivos, actúan también a través de receptores beta 2. Y recuerden que los beta 2 se hallan en pulmón. Y si yo bloqueo el receptor beta 2, entonces puedo producir broncoconstricción. Es muy importante. Entonces ya hablamos hace un rato, ¿verdad?, de los vasoreceptores y la función importante, ¿verdad?, que emana de algunas de estas actividades a nivel vascular y a nivel del corazón, de los cuales ellos captan estos cambios y entonces producen una respuesta contraria, pero precisamente para tratar de hacer un equilibrio entre las funciones de nuestro cuerpo. Por supuesto que muchas veces, aunque ellos intenten, no logran producir el equilibrio requerido. Entonces, en estos casos, pues se tiene que recurrir muchas veces a un tratamiento farmacológico. Ahora vamos a entrar en el caso de la transmisión colinérgica. Vimos el sistema simpático, ahora vamos a ver el sistema parasimpático. Bien, el sistema parasimpático, dijimos que el neurotransmisor es la acetilcolina y también se le conoce como transmisión colinérgica. ¿Sí? Los nervios se le llaman colinérgicos. Entonces, tenemos dos tipos de receptores aquí, los nicotínicos y muscarínicos, y a su vez los muscarínicos también se clasifican en M1, M2 y M3. Entonces, la acetilcolina aquí, que también se sintetiza a nivel de la neurona presináptica, de la terminal presináptica, también se libera al espacio sináptico y también hay una enzima aquí conocida como acetilcolinesterasa, que es la enzima que se encarga también de terminar o cortar con la acción de la acetilcolina. Muy importante, porque si no también seguiría esta enzima produciendo entonces efectos. En cuanto a los efectos, ustedes pueden observar algunos aquí a nivel del sistema parasimpático. Por ejemplo, hay receptores en el corazón, ¿verdad? Y los efectos parasimpáticos producidos aquí son disminución de toda la actividad cardíaca y de la presión arterial. Por ejemplo, a nivel de los pulmones puede haber broncoconstricción,
y aumento de las secreciones en el ojo. Se puede producir miosis, por eso quiero que busquen el término de miosis, y midriasis, ¿verdad? Y ya saben que con los fármacos que actúan a nivel del sistema parasimpático, como agonistas, pueden producir miosis. A nivel del tracto gastrointestinal pueden aumentar las secreciones, la peristalsis y disminuir también lo que es el tono de los esfínteres. Entonces, los fármacos colinérgicos se clasifican en dos grandes grupos: los parasimpático-miméticos o agonistas colinérgicos y los parasimpático-líticos o antagonistas colinérgicos. Dentro de los agonistas colinérgicos tenemos los de acción directa e indirecta. Y dentro de los parasimpático-líticos o antagonistas colinérgicos están los agentes muscarínicos, los bloqueadores a nivel de ganglio y los bloqueadores neuromusculares. Entonces, fíjense, dentro de los parasimpático-miméticos de acción directa está la acetilcolina, el betanecol y la pilocarpina, entre otros. Pero hemos puesto allí las imágenes de los efectos que producen estos agonistas de acción directa a nivel parasimpática. Y, por ejemplo, ustedes ven que pueden producir diarrea, un aumento de la sudoración, conocido como diaforesis, pueden producir miosis, náuseas, ¿ah? E incluso urgencia de orinar. Los fármacos colinérgicos de acción indirecta tienen la particularidad de inhibir la acción de la acetilcolinesterasa. De esta forma, permiten que la acetilcolina endógena no se destruya y por lo tanto los efectos de este neurotransmisor se van a acentuar en nuestro cuerpo. Recuerden que la acetilcolina es hidrolizada por la acetilcolinesterasa. Y si estos fármacos se unen, ya sea de manera reversible o irreversible, van a impedir que ella sea hidrolizada y por lo tanto, por eso se dice que producen una acción indirecta. Es decir, el neurotransmisor sigue haciendo su efecto. Pero ¿qué pasa con los de acción indirecta de manera irreversible? Ellos son capaces de unirse a esta enzima por un periodo de tiempo mucho mayor. Y sobre todo si la enzima está envejecida, pues mucho peor. No se va a poder separar nunca. Y este es el caso de lo que pasa con el malatión y los otros dos que están allí u otros fármacos que entran dentro de este grupo de los irreversibles, porque producen la muerte en las personas. El malatión, por ejemplo, es utilizado como insecticidas en aquellos sembradíos, ¿verdad? Para pues aislarlo de todas aquellas microorganismos que son capaces de producir daño en los cultivos. Entonces pueden ocasionar la muerte. Imagínense a la acetilcolina de una manera indefinida produciendo los efectos que produce en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces es importante. Entonces, los usos de estos fármacos que se utilizan como parasimpático-miméticos de acción indirecta, está, por ejemplo, miren, la ribastigmina, se utiliza mucho en pacientes con Alzheimer. La piridostigmina, por ejemplo, en miastenia gravis. Y, por ejemplo, la fisostigmina es el fármaco de elección cuando hay intoxicaciones por atropina. Entonces, dentro de los antagonistas colinérgicos están los agentes antimuscarínicos, como atropina, y los bloqueadores neuromusculares. Entonces, debemos recordar, por ejemplo, todas las acciones del sistema nervioso, todas las acciones que hacen los fármacos del sistema colinérgico agonistas, son bloqueadas por los fármacos antagonistas del sistema colinérgico. Y eso lo explicaré un poquito después al final.
Entonces, dentro de los bloqueadores neuromusculares, por ejemplo, ustedes observan aquí a los que terminan en uronio, uronio, por ejemplo, o urio, atracurio, rocuronio, son bloqueadores a nivel neuromuscular de forma competitiva. Eso quiere decir pues, que las concentraciones pueden hacer que desplace a otros fármacos a nivel de los receptores. Entonces, estos fármacos anticolinérgicos tienen efectos también, por ejemplo, a diferentes órganos. ¿Se acuerdan que dijimos que estaban inervando diferentes órganos? Por ejemplo, en el sistema respiratorio, los anticolinérgicos quiere decir que bloquean la acción de los colinérgicos. A nivel respiratorio, nosotros dijimos, ¿se acuerdan que en el caso de los agonistas colinérgicos eran capaces de producir broncoconstricción? Bueno, en el caso de los anticolinérgicos, disminuyen esas secreciones bronquiales. Por ejemplo, y entonces pueden ser empleados en asma y en EPOC. Aquí tenemos, por ejemplo, el lipratropio, que de hecho se usa en esos casos. También en Parkinson. A nivel del tracto gastrointestinal, ellos también disminuyen la secreción gástrica. Y hay algunos, por ejemplo, la hematropina, que también es utilizada para disminuir la motilidad. Entonces, otros efectos, por ejemplo, relajan también la musculatura y pueden producir constipación y retención urinaria a nivel gastrointestinal. Los anticolinérgicos producen midriasis. Este efecto de midriasis lo veíamos también en el sistema simpático. ¿Se acuerdan? Entonces lo que tenemos que relacionar son los efectos, pero lo veremos más adelante un poquito, que les explicaré al final, como les dije. Por ejemplo, la atropina persisten en el ojo por más de 72 horas, los efectos de atropina. Entonces, como esto tarda mucho en el ojo, se utilizan otras sustancias como estas, por ejemplo, para exámenes de la vista. Entonces, la escopolamina, por ejemplo, tiene mayor acceso al sistema nervioso central. Por eso puede utilizarse en dosis terapéuticas para algunos desórdenes, ¿verdad? A nivel central. Por ejemplo, la escopolamina puede ser capaz de producir algo de somnolencia. Entonces aquí pueden ver algunos efectos, ¿verdad? Por ejemplo, que pueden producirse también. Puede producirse bloqueo de receptores M2. En corazón, por ejemplo. También se puede ver el efecto beta 1. O mejorar también la conducción de bradicardia en el paciente. Y al final, pues vemos los bloqueadores neuromusculares. Se utilizan más bien como anestésicos o relajación muscular. Por eso se utilizan en todos y en exámenes, por ejemplo, que tengan que ver con broncoscopía, esofagoscopía, endotraqueal, ¿ya? Todo esto que tenga que ver con intubaciones de este tipo. Entonces, les quería hablar aquí al final de los efectos, que cuando nosotros observamos, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso autónomo, que dijimos que se clasifica en fármacos que actúan a nivel del sistema simpático, habían agonistas y habían antagonistas. Que los agonistas son capaces, por ejemplo, a nivel, voy a hablarles en el caso del corazón, para que ustedes vean los efectos, cómo se contraponen. En el caso del corazón,
los fármacos que actúan en el sistema simpático, por ejemplo, a nivel de receptores beta 1, son capaces de producir un aumento de toda la actividad cardíaca. Pero los antagonistas del sistema simpático producen el efecto contrario. Producen disminución de la actividad cardíaca. ¿Sí? Actuando a nivel de bloqueador de esos receptores beta 1, porque bloquean los receptores beta 1. Pero en el sistema parasimpático, habíamos hablado de agonistas, también y antagonistas. Los agonistas en el sistema parasimpático, si habláramos del corazón, en el corazón hay receptores M2, o sea, muscarínicos 2. Y estos receptores, los fármacos que actúan como agonistas, uniéndose a receptores M2 en corazón, son capaces de producir una disminución de toda la actividad cardíaca. Pero ¿qué hacen los antagonistas de receptores M2 en corazón? Producen un aumento de toda la actividad cardíaca. Entonces, quiere decir que es muy similar el efecto, fíjense ustedes, no a través de qué receptores actúan. Es muy similar el efecto que producen los agonistas del sistema simpático en corazón con los fármacos antagonistas del sistema parasimpático. Y el efecto antagonista simpático en corazón es similar al efecto agonista parasimpático en corazón. Entonces, por eso que uno puede jugar o barajearse con toda esta gama de fármacos que activan o bloquean receptores.